En el día 37, el hombre que no tiene propósito es gobernado por sus impulsos. Aquí no venimos a reprimir el deseo, sino a refinarlo. Este día marca un punto de quiebre. Transformar la energía dispersa en dirección, disciplina y poder creador. El propósito no calma, ordena, eleva y cura. Paso 1. Comprender el impulso como energía neutral, no como enemigo. El primer error del hombre moderno es declarar la guerra a sus impulsos. Cree que el deseo es el problema, cuando en realidad el problema es la ausencia de dirección. Desde una perspectiva biológica, psicológica y filosófica, el impulso sexual no es un vicio, es energía vital en estado bruto. La pregunta no es cómo eliminarla, sino quién la gobierna. Desde la biología evolutiva, el deseo sexual es uno de los motores más antiguos del comportamiento humano. Está ligado a la dopamina, neurotransmisor del movimiento, la exploración y la conquista. Cuando esta energía no tiene un objetivo superior, busca salidas inmediatas, pornografía, validación femenina, fantasía constante, no por maldad, sino por vacío estructural. La psicología profunda, particularmente Jung, entendía la libido no solo como energía sexual, sino como energía psíquica total. Es la misma fuerza que puede degradarse en compulsión o elevarse en creación. El impulso no distingue entre masturbarse sin control o construir una obra, un cuerpo fuerte, una misión. El impulso solo pide canalización. Aquí entra el propósito. El propósito actúa como un principio organizador del deseo. Viktor Frankl, desde la logoterapia, demostró que el ser humano puede soportar casi cualquier tensión cuando sufre por algo que tiene sentido. Cuando el hombre carece de sentido, busca placer. Cuando encuentra sentido, el placer pierde su tiranía. El hombre sin propósito vive en reacción. Su deseo manda. El hombre con propósito vive en dirección. Su deseo sirve. El estoicismo clásico lo expresó con claridad brutal. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por las cosas, sino por el juicio que hacemos de ellas. El impulso no es el tirano. El tirano es el hombre que no ha decidido quién quiere ser. Marco Aurelio lo resumía así: no permitas que el alma se vuelva esclava del cuerpo. No decía destruir el cuerpo, sino gobernarlo. En términos prácticos, cuando un hombre no tiene una misión clara, una meta exigente, un ideal masculino, una obra que lo trascienda, su sistema nervioso busca estímulos bajos. El cerebro necesita dirección o caerá en distracción. Pornografía y atención femenina funcionan como sustitutos baratos de propósito. Dan sensación momentánea de poder, deseo y significado, pero lo dejan más vacío después. Por eso la abstinencia sin propósito fracasa, es solo contención, y toda contención sin dirección termina en explosión o recaída. El propósito, en cambio, transforma. Le dice al impulso: no desaparezcas, sírveme. En este punto del viaje, el hombre invicto entiende algo clave. No está luchando contra su naturaleza, está refinándola. El deseo no es una bestia que deba ser encadenada, sino un caballo salvaje que necesita jinete. Y el jinete es el propósito. Antes de hablar de disciplina, hábitos o control, este paso exige una decisión interna. Dejar de verse como víctima de sus impulsos y asumirse como arquitecto de su energía. El deseo deja de ser vergüenza y se convierte en combustible. Aquí comienza el verdadero dominio masculino, no cuando el impulso muere, sino cuando encuentra una causa digna a la cual servir. Paso 2. El vacío existencial como origen real de la compulsión. El hombre no cae en la compulsión por exceso de deseo, sino por ausencia de significado. Esta verdad, aunque incómoda, es fundamental para romper la ilusión de que el problema es la libido. En realidad, el problema es el vacío.
Cuando no hay una razón clara para levantarse cada mañana, la mente busca alivio inmediato. Y el placer es el analgésico más accesible. Desde la psicología existencial, el ser humano necesita sentir que su vida está orientada hacia algo que lo trasciende. Viktor Frankl lo dejó claro. El vacío existencial es la neurosis colectiva de la modernidad. En el hombre, este vacío suele manifestarse como apatía, irritabilidad, consumo excesivo de estímulos y conductas adictivas. No porque el hombre sea débil, sino porque su energía no tiene un eje. El impulso sexual se convierte entonces en una vía de escape. No busca solo placer físico, busca sentirse vivo, sentir intensidad, afirmación, poder. La pornografía y la adicción a la atención femenina funcionan como simuladores de propósito. Ofrecen una sensación momentánea de conquista, validación y centralidad, pero son falsos. No exigen sacrificio, no construyen nada y no dejan legado. Sociológicamente, el hombre moderno ha sido desconectado de los ritos de paso, de las responsabilidades claras y de los desafíos reales. Antes, la masculinidad se templaba en el trabajo duro, el deber, la guerra, la familia o la construcción de comunidad. Hoy, muchos hombres viven prolongadas adolescencias, exceso de opciones, escasez de compromiso. El resultado es una energía masculina sin canal, que se filtra en compulsiones. El problema no es que el hombre desee demasiado, sino que espera demasiado poco de sí mismo. Desde una perspectiva neuropsicológica, el cerebro necesita retos progresivos para regular la dopamina. Cuando no los encuentra en metas reales, aprendizaje, dominio de una habilidad, mejora física, liderazgo, los sustituye con picos artificiales, estímulos sexuales constantes, novedad infinita, gratificación instantánea. Cada descarga alivia momentáneamente el vacío, pero lo agranda a largo plazo. Aquí aparece una verdad dura pero liberadora. La compulsión es un síntoma, no la enfermedad. Atacar solo el síntoma es inútil. Bloquear páginas, contar días o resistir con fuerza de voluntad no llena el vacío interno. El hombre puede resistir por un tiempo, pero tarde o temprano el vacío reclamará atención. El trabajo real comienza cuando el hombre se pregunta, con honestidad brutal, ¿para qué estoy usando mi energía? ¿Qué estoy evitando construir? ¿Qué responsabilidad estoy postergando? El vacío existencial no se cura con placer, se cura con responsabilidad, no con distracción, sino con dirección. Cuando un hombre asume una carga significativa, un proyecto exigente, una misión clara, una mejora personal que lo supere, el impulso pierde su carácter compulsivo, no porque desaparezca, sino porque encuentra un cauce más alto. En este punto, el hombre invicto deja de preguntarse, ¿cómo dejo este hábito? Y empieza a preguntarse, ¿en qué tipo de hombre me estoy convirtiendo? Cuando la identidad se eleva, la compulsión se debilita. El vacío no se combate, se ocupa, y el propósito es la única ocupación que lo llena sin vaciar al hombre. Paso 3. Definir una misión que sea más grande que el placer. El deseo gobierna al hombre cuando no hay algo más grande que él mismo esperando ser construido. El placer se vuelve rey solo en ausencia de una causa superior. Por eso, el punto de inflexión real no ocurre cuando el hombre dice, no quiero caer más, sino cuando declara con firmeza, tengo algo más importante que hacer. Una misión no es un deseo vago ni una frase motivacional, es una estructura interna que organiza el comportamiento. Desde la psicología del comportamiento, los sistemas humanos se regulan mejor cuando existe una meta clara, medible y exigente. El cerebro necesita saber hacia dónde dirigir la energía, de lo contrario, la dispersa. Y la dispersión siempre termina en impulsividad.
La misión cumple una función clave. Jerarquiza los impulsos. Cuando un hombre sabe con claridad qué está construyendo, un cuerpo fuerte, una empresa, una disciplina intelectual, una familia futura, una obra, el impulso sexual deja de ser una urgencia. Se convierte en energía subordinada a una visión mayor. El placer ya no manda, obedece. Desde la neurociencia, esto se traduce en algo concreto: la activación del sistema dopaminérgico a largo plazo. Las metas difíciles y progresivas generan una dopamina más estable y profunda que los estímulos rápidos. El cerebro aprende a postergar gratificación cuando percibe que hay una recompensa mayor en el horizonte. Pero esa recompensa debe ser real, no imaginaria. Aquí es donde muchos hombres fallan. Confunden misión con fantasía. Quieren ser grandes sin asumir el peso del proceso. Una misión auténtica incomoda, exige sacrificio y roba tiempo a la distracción. Si tu propósito no compite directamente con tus viejos hábitos, no es una misión, es una excusa elegante. Una misión masculina verdadera cumple 3 condiciones. Primero, exige disciplina diaria. Si no te obliga a ordenar tu sueño, tu entrenamiento, tu alimentación o tu estudio, no está lo suficientemente alta. Segundo, te expone al fracaso y a la fricción. Si no hay riesgo de fallar, no hay crecimiento. El impulso ama la comodidad. La misión exige resistencia. Tercero, trasciende el ego inmediato. No se trata solo de sentirte bien, sino de convertirte en alguien sólido, útil y respetable. La misión mira hacia el futuro, no hacia el próximo estímulo. El estoicismo lo comprendía con claridad. Séneca advertía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. El hombre sin misión es arrastrado por sus impulsos. El hombre con misión los utiliza como combustible. Cuando una misión está bien definida, ocurre algo silencioso pero poderoso. El deseo pierde dramatismo. La mente deja de girar alrededor de la gratificación. No porque el impulso desaparezca, sino porque ya no es el centro. El centro ahora es la obra. En este punto del camino, el hombre invicto deja de vivir preguntándose qué le apetece y empieza a preguntarse qué se requiere de él. Y esa sola pregunta cambia la relación con el deseo para siempre. Paso 4. Convertir la disciplina en identidad, no en castigo. La mayoría de los hombres fracasa porque entiende la disciplina como una penitencia. Se obligan, se reprimen, se violentan internamente, esperando que el sacrificio los haga fuertes. Pero la disciplina no funciona cuando se vive como castigo. Funciona cuando se convierte en identidad. El hombre no hace lo correcto porque debe, sino porque eso es quien es. Desde la psicología conductual, los hábitos más estables no se sostienen por motivación, sino por identidad. James Clear lo expresa con claridad. No se trata de hacer disciplina, sino de ser disciplinado. Cuando la conducta está alineada con la autoimagen, la resistencia interna disminuye. El impulso pierde fuerza porque ya no discute con la voluntad, sino con la identidad. El problema del hombre moderno es que intenta controlar el deseo desde la fuerza de voluntad, un recurso limitado. La fuerza de voluntad se agota. La identidad no. Cuando un hombre se define a sí mismo como alguien que se entrena, que se levanta temprano, que cuida su energía, que no se regala a estímulos baratos, el impulso deja de ser una tentación constante. Se vuelve una incoherencia. Neuropsicológicamente, esto tiene una explicación clara. Cada acción repetida refuerza circuitos neuronales asociados al yo soy. Cuando un hombre cede al impulso, refuerza la narrativa interna de desorden. Cuando sostiene la disciplina, incluso en lo pequeño, fortalece la autoimagen de control y coherencia. El cerebro busca consistencia.
Actuar contra la identidad genera incomodidad. Actuar a favor genera calma. Aquí aparece una verdad incómoda. El problema no es la intensidad del deseo, sino la debilidad del estándar personal. Si el estándar es bajo, cualquier impulso lo supera. Si el estándar es alto, el impulso se somete, no por represión, sino por jerarquía interna. La disciplina como identidad implica establecer reglas no negociables, no desde el fanatismo, sino desde el respeto propio. El hombre fuerte no se pregunta cada día si va a entrenar, estudiar o trabajar con enfoque, simplemente lo hace. La decisión ya fue tomada antes. El deseo no entra en la votación. El estoicismo llamaba a esto hegemonicón, el principio rector del alma, la parte racional que gobierna sobre los impulsos. Marco Aurelio escribía que el hombre debe levantarse cada día recordando cuál es su función como ser humano. Cuando esa función está clara, el cuerpo obedece. Convertir la disciplina en identidad también implica dejar de dramatizar las caídas. El hombre débil se culpa y se rinde. El hombre disciplinado corrige y continúa. La identidad no se rompe por un error, se refuerza por la capacidad de volver al camino sin autocompasión. Aquí ocurre una transformación silenciosa. El deseo deja de ser un enemigo externo y se convierte en una señal interna. Señala cansancio, desorden, falta de enfoque. En lugar de ceder, el hombre ajusta su sistema, duerme mejor, entrena más duro, reduce estímulos, refuerza su estructura diaria. La disciplina identitaria no busca perfección, busca coherencia. No busca castigar al cuerpo, busca alinearlo. Cuando el hombre se convierte en un sistema sólido, el impulso pierde su carácter caótico. En este punto, el hombre invicto ya no lucha todos los días contra sí mismo. Camina con un estándar claro, y cuando el estándar es firme, el deseo deja de mandar y empieza a servir. Paso 5. Elevar el estándar interno para que el deseo se subordine. Todo hombre vive bajo un estándar, aunque no siempre sea consciente de ello. Ese estándar determina qué tolera, qué permite y qué repite. Cuando el estándar interno es bajo, el deseo gobierna. Cuando el estándar se eleva, el deseo se reordena. No hace falta una lucha constante, basta con un nivel más alto de exigencia personal. El estándar interno no es una meta externa ni una comparación social. Es el mínimo comportamiento que un hombre acepta de sí mismo cuando nadie lo observa. Ahí se define el carácter. Desde la ética clásica, el carácter no se mide por los actos heroicos ocasionales, sino por la conducta cotidiana. El hombre no cae por un gran error, cae por pequeñas concesiones repetidas. Psicológicamente, el estándar actúa como un filtro automático. El cerebro evalúa las opciones disponibles y descarta aquellas que no encajan con la autoimagen. Si un hombre se ve a sí mismo como alguien que protege su energía, ciertas conductas simplemente dejan de aparecer como opciones viables. No generan conflicto interno porque ya fueron descartadas a nivel identitario. El deseo se vuelve problemático solo cuando se enfrenta a un estándar débil o ambiguo. Si todo es negociable, todo se justifica. El hombre se dice, solo esta vez, me lo merezco. No es para tanto. Cada justificación erosiona el estándar, y cuando el estándar cae, el deseo ocupa el vacío como un líquido que se filtra por cualquier grieta. Elevar el estándar interno implica definir límites claros y no negociables, no como prohibiciones morales impuestas desde fuera, sino como expresiones de respeto propio. El hombre que se respeta no se expone deliberadamente a lo que lo debilita. No porque tenga miedo, sino porque valora su energía, su enfoque y su tiempo. Desde la neurociencia del hábito, cada vez que un hombre mantiene su estándar bajo presión, fortalece los circuitos de autocontrol. No se trata de resistir eternamente, sino de reducir el número de decisiones.
El estándar alto simplifica la vida, elimina debates internos innecesarios, menos fricción, más dirección. El estoicismo entendía el estándar como virtud. Para los estoicos, la virtud no era moralismo, era alineación con la razón. Vivir conforme a la naturaleza racional del hombre implicaba no rebajarse a impulsos que lo fragmentaran. Séneca advertía que quien se acostumbra a lo fácil se vuelve incapaz de lo grande. El estándar alto protege la capacidad de aspirar a más. Elevar el estándar también significa aceptar la incomodidad. El hombre con estándares altos no busca comodidad constante, busca dignidad. Entiende que el deseo no siempre será satisfecho y que esa insatisfacción no es un problema, sino un entrenamiento. Cada impulso no satisfecho es energía acumulada para una causa mayor. Aquí ocurre un cambio profundo. El deseo deja de ser una amenaza porque ya no tiene acceso ilimitado. El estándar actúa como guardián. No discute, no negocia, no explica. Simplemente mantiene la línea. Cuando el estándar interno se eleva, el hombre deja de preguntarse, ¿puedo hacerlo? Y empieza a preguntarse, ¿es digno de mí? Esa sola pregunta reconfigura la relación con el deseo. En este punto del camino, el hombre invicto no necesita huir del impulso ni reprimirlo con violencia. Vive bajo un nivel de exigencia que lo ordena, y cuando el hombre se ordena, el deseo encuentra su lugar natural, servir a algo más alto que él mismo. Paso 6. Transmutar la energía sexual en fuerza creativa y dirección. La energía sexual es una de las fuerzas más potentes del ser humano. No porque esté ligada únicamente al placer, sino porque es energía de vida, de expansión y de creación. El error del hombre moderno no es sentirla, sino desperdiciarla. Cuando esta energía no se canaliza, se disipa en impulsos repetitivos. Cuando se dirige, se convierte en impulso creador, enfoque y ambición sostenida. Desde una perspectiva fisiológica, la excitación sexual incrementa niveles de dopamina, testosterona y noradrenalina, sustancias asociadas con motivación, iniciativa y agresión controlada. No es casualidad que los hombres más productivos y creativos de la historia hayan tenido una relación consciente con su energía vital. No la negaban, la redirigían. La transmutación no es misticismo barato, es un proceso psicológico y conductual. Ocurre cuando el cuerpo siente la activación del deseo y la mente le da una tarea superior. En lugar de descargar la energía de forma inmediata, el hombre la mueve hacia la acción. Entrenamiento intenso, trabajo profundo, estudio concentrado, creación intelectual o espiritual. El cuerpo aprende que el deseo no termina en gratificación rápida, sino en expansión personal. Carl Jung hablaba de la sublimación como el proceso mediante el cual los impulsos primarios se transforman en logros culturalmente elevados. El deseo no desaparece, se eleva. Cuando un hombre escribe, construye, lidera o entrena con intensidad, muchas veces está utilizando la misma energía que otros desperdician en fantasía pasiva. Aquí aparece una clave práctica. El deseo pide movimiento. Si el hombre permanece inmóvil, mental o físicamente, la energía se vuelve ansiedad, rumiación o compulsión. El movimiento la ordena. El entrenamiento físico, por ejemplo, no solo fortalece el cuerpo, enseña al sistema nervioso a tolerar intensidad sin necesidad de descarga sexual. El cuerpo aprende a trabajar con la energía, no a huir de ella. La respiración consciente, la postura erguida y el enfoque atencional también juegan un papel central. Cuando el deseo surge, el hombre que se encorva, se dispersa o se evade, lo intensifica. El hombre que se mantiene firme, respira profundo y dirige su atención hacia una tarea exigente, lo transforma. El cuerpo sigue a la mente que manda con claridad.
Desde una visión estoica, la energía no es ni buena ni mala. Es indiferente, lo que importa es su uso. Epicteto enseñaba que no controlamos las impresiones iniciales, pero sí nuestra respuesta. El deseo aparece sin pedir permiso. La respuesta define al hombre. La transmutación exige entrenamiento, no perfección. Al inicio, la mente pedirá la vía conocida, placer inmediato. Con el tiempo, si el hombre insiste en redirigir la energía, el sistema nervioso se adapta. El deseo empieza a asociarse con acción, no con evasión. Se convierte en señal de potencia, no de debilidad. Cuando la energía sexual se transfigura en creación, ocurre algo profundo. El hombre se siente lleno sin haber descargado. Hay una satisfacción más densa, más estable. No es euforia, es solidez. La mente se aquieta porque la energía está siendo utilizada, no reprimida. En este punto del camino, el hombre invicto deja de temer a su energía, la reconoce como aliada, entiende que cada impulso es una oportunidad para construir algo más grande que el placer momentáneo. Y cuando el deseo se convierte en fuerza creadora, el hombre ya no se siente esclavo de sí mismo, sino arquitecto de su potencia. Paso 7. Ordenar el entorno para que la voluntad no sea puesta a prueba. El hombre fuerte no es el que vive resistiendo tentaciones, sino el que diseña su entorno para no tener que resistirlas constantemente. Confiar solo en la fuerza de voluntad es una estrategia ingenua. La voluntad es finita, el entorno es persistente. Quien no gobierna su entorno termina siendo gobernado por él. Desde la psicología ambiental, el comportamiento humano está profundamente influenciado por estímulos externos. Luces, pantallas, sonidos, accesibilidad, rutinas. El cerebro responde antes de que la razón intervenga. Por eso, el hombre que se expone deliberadamente a estímulos sexuales constantes, redes saturadas de validación femenina o espacios caóticos, está debilitando su autocontrol antes de que la batalla comience. Ordenar el entorno es una forma de respeto propio. No se trata de huir del mundo, sino de reducir el ruido innecesario. El hombre disciplinado entiende que cada estímulo compite por su atención y su energía. Y la atención es la moneda más valiosa. Donde se va la atención, se va la vida. Neurocientíficamente, cada estímulo dopaminérgico activa circuitos de anticipación. Incluso sin actuar, el cerebro ya está siendo entrenado. El simple desplazamiento infinito en pantallas condiciona la mente a buscar novedad constante. El deseo se vuelve inquieto. El enfoque se fragmenta. El entorno desordenado crea una mente desordenada. Por eso, la primera forma de dominio no es interna, es estructural. Eliminar accesos fáciles a estímulos degradantes no es debilidad, es estrategia. Bloquear contenido, reducir tiempo en redes, ordenar el espacio físico, establecer horarios claros de trabajo y descanso. Todo eso disminuye la fricción interna y fortalece la coherencia. El estoicismo entendía esto de forma intuitiva. No se trata de exponerse al vicio para demostrar fortaleza, sino de cultivar condiciones favorables para la virtud. Séneca advertía que nadie es tan fuerte como para jugar constantemente con el fuego sin quemarse. El sabio no prueba su resistencia, la preserva. Ordenar el entorno también implica elegir cuidadosamente las influencias humanas. El hombre se convierte en el promedio de aquello que consume y de quienes escucha. Conversaciones vacías, bromas degradantes, normalización del desorden sexual, erosionan el estándar interno, no de golpe sino por desgaste. El entorno humano también educa. Aquí surge una verdad incómoda. Si tu entorno exige que seas fuerte todo el tiempo, ese entorno está mal diseñado.
El verdadero poder masculino no se demuestra en la lucha constante, sino en la capacidad de construir un sistema que favorezca la dirección correcta. Cuando el entorno está alineado con la misión del hombre, el deseo pierde intensidad caótica, no porque desaparezca, sino porque no es constantemente provocado. El sistema nervioso se calma, la mente recupera profundidad. La energía deja de ser drenada por 1000 estímulos pequeños y se concentra. Ordenar el entorno no es una tarea única, es un mantenimiento continuo. El caos siempre intenta volver. Por eso, el hombre consciente revisa periódicamente sus hábitos digitales, su espacio físico y sus rutinas. No con obsesión, sino con sobriedad. En este punto del camino, el hombre invicto deja de vivir a la defensiva. Ya no necesita decir no todo el tiempo, porque ha aprendido a decir así no vivo. El entorno se convierte en aliado, no en enemigo. Y cuando el entorno coopera, la voluntad se fortalece sin desgaste innecesario. Paso 8. Aceptar la incomodidad como señal de crecimiento y no como amenaza. El hombre dominado por el impulso huye de la incomodidad. El hombre en proceso de dominio la interpreta. La incomodidad no es un error del sistema, es la señal de que algo está cambiando. Cuando el deseo no es satisfecho de inmediato, el cuerpo protesta. Esa protesta no es peligro, es adaptación. Desde la neurociencia, cada vez que el cerebro no recibe la recompensa esperada, entra en un estado de fricción. Ese estado es incómodo, pero es exactamente ahí donde ocurre el aprendizaje profundo. El sistema nervioso se reconfigura cuando descubre que puede tolerar la tensión sin colapsar. La incomodidad sostenida, en dosis correctas, fortalece. El problema del hombre moderno es que interpreta cualquier incomodidad como algo que debe eliminarse. Hambre leve, aburrimiento, frustración, deseo no descargado. Todo se anestesia. Pero un hombre anestesiado no crece, se atrofia. La incomodidad es el gimnasio interno del carácter. Desde la psicología del autocontrol, se sabe que la capacidad de posponer gratificación está directamente relacionada con la tolerancia a la incomodidad. El hombre que no soporta sentir tensión emocional busca alivio inmediato. El hombre que aprende a permanecer firme dentro de esa tensión descubre que el deseo sube, alcanza un pico y luego baja. No mata, no destruye, solo exige presencia. Aquí ocurre una inversión mental clave. La incomodidad deja de ser enemiga y se convierte en señal de progreso. Cuando el cuerpo pide escape y la mente se mantiene firme, el sistema aprende una nueva jerarquía. El deseo deja de ser una orden y se convierte en información. El estoicismo enseñaba esta relación con la incomodidad de forma radical. Para los estoicos, el confort constante debilitaba el alma. Musonio Rufo recomendaba prácticas voluntarias de incomodidad, frío, ayuno moderado, esfuerzo físico, no como castigo, sino como entrenamiento. El hombre que se expone conscientemente a la incomodidad deja de temerla. Aceptar la incomodidad también implica dejar de dramatizarla. El hombre débil se dice, esto es insoportable. El hombre firme se dice, esto es incómodo y puedo permanecer aquí. Esa diferencia de lenguaje interno cambia la experiencia. El cuerpo escucha a la mente que lidera. En el terreno del deseo sexual, esta aceptación es decisiva. El impulso, cuando no se descarga, genera una sensación de presión, inquietud, incluso ansiedad. El error es interpretarla como algo que debe resolverse de inmediato. La madurez consiste en permitir que esa energía esté presente sin actuarla. No se reprime, se sostiene. Con el tiempo ocurre algo profundo. El umbral de tolerancia aumenta. Lo que antes parecía insoportable se vuelve manejable. El deseo pierde urgencia.
no porque haya menos energía, sino porque hay más control interno. El hombre descubre que no necesita obedecer cada impulso para estar bien. Aceptar la incomodidad también fortalece la autoestima real, no la basada en elogios o validación, sino la que nace del respeto propio. El hombre confía en sí mismo porque se ha visto resistir, permanecer y avanzar sin huir. Esa confianza es silenciosa, pero sólida. En este punto del camino, el hombre invicto deja de buscar una vida sin tensión y empieza a construir una vida con sentido. Entiende que toda expansión exige fricción, y cuando la incomodidad aparece, ya no la interpreta como señal de fracaso, sino como confirmación de que está dejando atrás su antigua forma de vivir. La incomodidad ya no lo asusta, lo afila. Paso 9. Integrar el deseo en una visión de largo plazo. El deseo se vuelve destructivo cuando vive atrapado en el presente. Exige ahora, consume ahora, descarga ahora. El hombre que no piensa en el largo plazo queda secuestrado por la urgencia. Integrar el deseo en una visión extendida del tiempo es uno de los actos más profundos de madurez masculina. Desde la psicología del desarrollo, la capacidad de proyectarse al futuro distingue al adulto funcional del niño impulsivo. El niño quiere satisfacción inmediata. El adulto acepta la demora porque comprende las consecuencias. El deseo no desaparece con la madurez, pero cambia de relación con el tiempo. Aprende a esperar porque entiende lo que está en juego. Neurocientíficamente, pensar en el largo plazo activa la corteza prefrontal, la región encargada de la planificación, la toma de decisiones y el autocontrol. Cuando esta región lidera, el sistema límbico, donde nacen los impulsos, se regula. El deseo deja de gritar porque alguien está escuchando con autoridad. Integrar el deseo no significa negarlo ni demonizarlo, sino ponerlo al servicio de una visión futura clara. El hombre que sabe qué tipo de cuerpo quiere a los 40, qué nivel de dominio quiere en su trabajo, qué tipo de relación desea construir, toma decisiones distintas hoy. El deseo se vuelve estratégico, no busca solo placer, busca coherencia con el futuro elegido. Aquí aparece una pregunta clave que redefine la relación con el impulso. ¿Este acto fortalece o debilita al hombre que quiero ser dentro de 5 años? Esa pregunta no es moralista, es pragmática, no juzga, evalúa. El hombre deja de preguntarse si algo está mal y empieza a preguntarse si es congruente. La congruencia es una forma elevada de disciplina. Desde la antropología, los hombres siempre han sido educados para pensar en el largo plazo cuando se les asigna responsabilidad. Tierra, clan, legado, apellido. Cuando esa noción de legado se pierde, el horizonte se acorta. El placer inmediato se vuelve rey porque no hay futuro que proteger. El estoicismo hablaba de vivir conforme a la razón y a la naturaleza, entendiendo que cada acción tiene una consecuencia dentro del orden del mundo. Marco Aurelio escribía para recordarse quién quería ser cuando nadie lo observaba. Esa práctica constante de autorrecordatorio es una forma de integración temporal, traer el futuro al presente. Integrar el deseo implica también aceptar que no todo impulso debe ser actuado para ser válido. El deseo puede existir sin dictar conducta, puede sentirse sin convertirse en acción. Cuando el hombre internaliza esta idea, se libera de la tiranía del ahora. Con el tiempo, el deseo comienza a alinearse espontáneamente con la visión. El cuerpo aprende que ciertas decisiones traen estabilidad, claridad y orgullo silencioso. Otras traen vacío y dispersión. El deseo, lejos de desaparecer, se vuelve más selectivo. Busca calidad, no descarga. En este punto del camino, el hombre invicto ya no vive reaccionando al presente, vive construyendo el futuro. Cada decisión cotidiana, cómo entrena, cómo trabaja,
que consume, que evita, se convierte en un voto a favor del hombre que está formando. El deseo, integrado en una visión de largo plazo, deja de ser una fuerza caótica. Se convierte en una corriente poderosa que empuja siempre en la misma dirección. Y cuando el futuro guía al presente, el impulso pierde su poder de desordenar. Paso 10. Vivir como un hombre orientado por propósito, no por impulsos. El dominio real no es un estado temporal, es una forma de vida. El hombre que ha ordenado su deseo ya no vive en guerra consigo mismo, vive alineado. El propósito deja de ser una idea abstracta y se convierte en un principio rector que atraviesa decisiones, hábitos y carácter. El impulso sigue existiendo, pero ya no dicta el rumbo. Vivir orientado por propósito significa que cada día tiene una dirección clara, incluso cuando no hay motivación. El hombre no espera sentirse inspirado para actuar, actúa porque sabe quién es y hacia dónde va. Esta coherencia interna genera una estabilidad profunda. El deseo ya no aparece como una amenaza, sino como una fuerza integrada en el sistema. Desde la psicología de la autodeterminación, los seres humanos funcionan mejor cuando sus acciones están alineadas con valores internos y metas significativas. Cuando el propósito es claro, la conducta se regula sola. No porque el hombre se vuelva perfecto, sino porque su sistema interno ya no está fragmentado. La energía fluye en una sola dirección. El hombre orientado por propósito entiende que su energía es finita y valiosa. No la regala a estímulos que no construyen. No negocia con lo que lo debilita. Esto no nace del miedo, nace del respeto propio. Sabe que cada concesión innecesaria es una grieta en su estructura. Y también sabe que cada acto coherente fortalece su identidad. Este hombre no necesita validación constante, no persigue miradas ni aprobación. Ha encontrado algo más sólido, la dignidad de cumplir consigo mismo. Esa dignidad no hace ruido, pero se siente. Se refleja en su postura, en su mirada, en su forma de hablar y decidir. Es una masculinidad sobria, firme, no reactiva. El estoicismo enseñaba que la libertad verdadera es interior. No depende de eliminar deseos, sino de no ser esclavo de ellos. El hombre que vive con propósito no es rígido, es centrado. Puede disfrutar sin perderse. Puede sentir sin desbordarse. Puede desear sin traicionarse. Aquí ocurre la integración final. El deseo deja de ser algo que hay que controlar y se convierte en parte de una vida bien ordenada. El hombre no cuenta días, vive estándares. No huye de la tentación, camina con dirección. El impulso ya no ocupa el centro porque el centro está lleno. Vivir así no significa ausencia de lucha. Significa que la lucha tiene sentido. Cada día es una reafirmación silenciosa del tipo de hombre que se está construyendo. Y esa construcción no termina, se profundiza. El propósito no cura los impulsos eliminándolos, los cura dándoles un lugar al servicio de algo más grande que el placer inmediato. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este no es un canal de entretenimiento, es un espacio de transformación. El hombre invicto no promete facilidad, promete verdad, estructura y dirección para hombres cansados de desperdiciar su energía y su potencial. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y sigue adelante en este viaje. Aquí no formamos hombres perfectos, formamos hombres firmes. Hombres que dejan de huir de sí mismos y empiezan a construirse con propósito. Mantente en el camino, protege tu energía, honra tu disciplina. Nos vemos en el siguiente capítulo del viaje del hombre invicto.